¿Cómo podemos mantenernos firmes sin fluctuar en un tiempo como estos? Digo allí, lo hemos creído así, que este es un tiempo que hay mucha opresión, muchas dificultades, y más nosotros como iglesia, más nosotros como hijos de Dios, que tenemos el privilegio de vivir en el Espíritu, en una tierra que se mueve en lo material. Nosotros nos movemos en lo material y en lo espiritual. Bien, tenemos ese privilegio por recibir al Señor y por tener al Espíritu Santo. No comprender esto nos lleva a tener grandísimos problemas. El apóstol Pablo escribe a la carta a los Efesios unos consejos para mantenerse firmes en un tiempo como aquellos, donde el imperio romano era el que tenía el poder, gobiernos tiranos, decirlo así, nada bueno. En los 300 años, 350 años, hasta que llegó este emperador que lo pudo aceptar la iglesia. Pero mientras no hubo esas alianzas, nunca hubo un gobierno bueno. La iglesia, o sea, la Biblia está escrita, esos primeros 100 años de la iglesia primitiva, nada bueno. El contexto social malo, político malo, económico malo, espiritual malo, todo era malo. Y en ese ambiente nace la iglesia. Y frente a esto, algo peor todavía. Ser judío ya estaba bajo un régimen. Y ahora ser creyente era recibir a Cristo y salirse aún de lo malo y quedar en un ambiente todavía peor, de rechazo, de alienación, de crítica, de murmuración, de señalamiento. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 10 en adelante, que estábamos sin la ciudadanía del cielo, estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, estábamos alejados de la gloria de Dios. Y en ese ambiente, hermano, la iglesia está creciendo. Y el apóstol Pablo mira en Éfeso, esa iglesia que allí funda en el primer viaje que hizo, y frente a eso mira la iglesia debilitada, mira la iglesia que ora, mira la iglesia que sufre, pero también dice, están muy débiles, como cuando uno mira a un hijo y uno dice, no, este chino no aguanta, tengo que darle unas vitaminas, tengo que mejorar su alimentación, tengo que hacer algo porque este chino no me aguanta el voltaje del trabajo, del estudio, donde esté. Por ejemplo, yo miro a Josué y lo miro frente a lo que está ahora haciendo, y yo digo, tengo que darle unas vitaminas, tengo que llevarlo a que entrene, porque si no me lo aplastan en donde él está ejerciendo ahorita su momento de crecimiento. Entonces yo estoy pendiente de su alimentación, de su crecimiento, en donde está. Y yo a veces digo, nada, espiritualmente este chino no me aguanta, este pelado tiene que mejorar, tiene que aprender a orar. Y el apóstol Pablo está así. Mira la iglesia bajo ese contexto que hay, dice, para que esta iglesia permanezca firme, no hay nada más que hacer, les voy a dar unos consejos. Y aquí vamos a ver 3 consejos que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Éfeso para que se mantenga firme. Y vamos a tratar de extraerlos para nosotros, para aplicarlos. Cada vez me veo a veces por debajo del desafío y me siento por debajo y digo, Señor, ¿cómo puedo superarme? Recuerdo que comenzó la pandemia y entró esa virtualidad. Uy, eso era algo difícil. Dije, Señor, ¿cómo enfrentarme a la virtualidad? Saber que uno está frente a un bendito celular y al mismo tiempo hay un montón de gente viéndolo a uno. En este momento hay cantidad, uno dijese, bueno, hay 30 nomás. No, después lo ven otros.
y lo ven a uno predicar y le critican a uno, el pastor se equivocó, dijo no sé qué y era esto, y uno dice, cualquier cosa pasa en las redes y está uno ahí, y eso da, como dicen mucho, eso da terronera, da miedo, da temor, da angustia, da de todo. Y frente a eso, el Señor me dio una palabra también especial con relación a lo que vamos a hablar hoy. Hoy es bueno, esta palabra creo que es muy especial y muy relevante para ustedes y para mí. Cómo mantenernos firmes en medio del lugar donde estamos, en medio del contexto o escenario donde estemos. Y yo creo que necesitamos el consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, miremos ahí en el libro a los Efesios, esa carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y frente a ese escenario que tiene la iglesia, el apóstol Pablo le dice así, vamos a ver tres consejos, ¿no? Tres consejos. Digámoslos de una vez. El primer consejo que le da el apóstol Pablo es: fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Vuelvo a repetir: fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Segundo consejo que le da para mantenerse firmes. Estoy diciendo, si usted quiere mantenerse firme en este tiempo difícil, hermano, mire, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. De lo contrario, si usted está fortaleciéndose en otras cosas, va a resultar muy débil, con consecuencias que vamos a mirar ahora. El segundo consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Éfeso es: pónganse o vístanse de toda la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura. Si ustedes quieren mantenerse firmes, pónganse toda, escúchenme bien, toda la armadura de Dios. Y en tercer lugar les dice algo que vamos hoy a aclarar bastante: oren en el Espíritu. Amén. No orar por orar, sino oren ¿en quién? En el Espíritu. Bien, miremos, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el ¿qué? Poder de su fuerza. Versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios. Ojo que dice toda la armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo, contra las insidias del diablo, porque no tenemos lucha contra contra sangre, siempre se me va la mano, contra sangre y carne, no, sino ¿con qué? Mírenlo bien, quiero que lo lean bien, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, las jerarquías de los demonios. Y Pablo dice: ¿ustedes quieren estar firmes? No eludan, no pueden ser ignorantes frente a las acechanzas del diablo. Por esa razón, versículo 13: por tanto, ayúdenme a leer ahí, tomad toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Resistir en el día malo. O sea que hay un día malo para cualquiera de nosotros. Y habiendo acabado todo, ¿qué es lo que quiere Pablo? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo con esta palabra? Que estemos firmes. Y otra vez el 14, ya cuando dice 3 veces es música. Ahí hay algo. Verso 14: estad ¿qué? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la ¿con la qué? Con la coraza de justicia. Vamos con 2, ¿no? La verdad, la justicia. 15: y calzados
los pies con el apresto del evangelio de la paz. 3, la paz. Vamos a ver, recapitulando. Vamos con la verdad, vamos con la justicia y vamos con el evangelio. Verso 16. Sobre todo, ¿qué dice? Tomad el escudo de la fe. 4. Con esa fe, ¿qué podemos hacer? Apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? 5. Y 6. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de ¿quién? De Dios. Póngasela toda. Y número 3, tercer consejo. A ver, el primero era fortaleceos en el Señor. Número 2, pónganse, vístanse de toda, no de alguna, de toda la armadura de Dios. Y 3, oren. Pero vamos a leer ahí, vamos a leer el 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Orando en ¿cuándo? ¿En qué tiempo? Todo tiempo. Y luego dice, con toda oración y súplica ¿en el qué? En el Espíritu. Esa clase de oración activa. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Y activa la armadura de Dios. Es la oración en el Espíritu la que me fortalece en el Señor. Es la oración en el Espíritu la que me lleva a ponerme toda la armadura de Dios. En el Espíritu, dice, en el Espíritu. Y ¿qué más dice? ¿Cómo ahí? Y velando en ello, velando en esa oración en el Espíritu, con toda perseverancia y súplica. Y ahí dice, por todos los santos. Solamente en el Espíritu, oración en el Espíritu, es que usted puede orar por los demás. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Necesitamos como pastores, hermanos, que oren en el Espíritu para que podamos desarrollar y ejercer este ministerio de llevar el evangelio. 20. Y él lo dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Ayúdenme a orar en el Espíritu. Bien, estos 3 consejos los tenemos que analizar así. ¿Por qué él dice fortalezcas en el Señor y en el poder de su fortalezcas? Porque somos muy débiles espiritualmente. Somos muy frágiles. Necesitamos fortaleza del Señor para poder ser más fuertes. Note, somos débiles en nuestra voluntad al orar. Cuando queremos orar, somos débiles. Hablábamos hace 8 días de esa debilidad intelectual, de esa debilidad volutiva, de esa debilidad que tenemos para decidir orar o querer orar. ¿Por qué no oramos? Porque no queremos. ¿Por qué no oramos? Porque no nos gusta orar. ¿Por qué no nos gusta orar? Porque estamos en nuestra naturaleza caída. ¿Por qué, pastor, no me gusta orar? ¿Por qué no deseo orar? Porque estamos en nuestra naturaleza caída. El cuerpo nunca quiere orar. Nuestra carne nunca quiere buscar de Dios. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras debilidades. Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos a mirar eso. Romanos 8, 26. Somos muy frágiles, somos muy débiles, muy débiles. Ahora vamos a mirar 8 formas en las que somos débiles. Voy a dejarles aquí un asunto especial. 6 razones por las que somos débiles. A ver, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras ¿qué? Por eso necesitamos fortalecernos en el Señor. Algo que me pasaba en la virtualidad es no podía orar, no me quedaba grande orar así. Y el Señor me dio este versículo: fortalezcas en mí
Y dije, pero no entiendo. Me dijo, vea cuando el Señor, cuando oré por los panes y los peces. Y él le decía, no entiendo. Miren los panes y miren los peces que no alcanzaban. ¿Qué hice? El Señor, su merced los bendijo, los oró. Dijo, bueno, ¿y qué más hice? No, pues no se quedó escuchando a Felipe ni a Andrés. ¿Qué era lo que decía Felipe y Andrés? No alcanza. Y es la verdad, no alcanza. Pero no ore desde la escasez, ore desde mi sobreabundancia. Y eso fue algo que me ayudó mucho. Ore desde mi poder, ore desde, yo te fortalezco desde mi sobreabundancia. Ore desde mi suficiencia, no desde tu insuficiencia. Y una de las cosas que tenemos es que aprender a fortalecernos es en el Señor. ¿Y en qué? No los oigo. Y en el poder de su fuerza. ¿Por qué tenemos que orar? Primero, mire, porque somos muy débiles. Físicamente somos débiles y el campo espiritual es muy pesado. Segundo, el enemigo que tenemos es muy poderoso. No es todopoderoso, es poderoso. Y es el diablo y sus demonios. En tercer lugar, es la única forma, orando es la única forma en que tenemos contacto con Dios. Es la única forma en que nos conectamos a Dios. Y en cuarto lugar, es la única forma, mi hermano, en que podemos conocer su voluntad. Ahora, aparte de eso, tenemos en la carne una indiferencia frente a la oración. La carne nunca se levanta diciendo vamos a orar, nunca. No va a querer nunca porque es una naturaleza caída. Y siempre vamos a tener esa lucha hasta que el Señor nos lleve al cielo. Hay una indiferencia, hay una apatía, hay un asunto que no quiere la carne. O sea que por eso, por ser espirituales, tenemos que aprender a vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En segundo lugar, hay ignorancia. Hay mucha ignorancia de los campos, de los moveres espirituales, de los moveres invisibles. Y me impresiona es que el apóstol Pablo los menciona en el versículo, a ver, regáleme ahora Efesios capítulo 6, versículo 12. No, déjeme el 11, por favor. El 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra ¿qué? ¿Qué se le viene cuando dice acechanzas? ¿Quién acecha? Un león, hermano. Y la palabra de Dios dice: Satanás anda como león rugiente, buscando cristianos que no oran para devorar. Esto es importante que miremos el 12 y lo menciona, y no entenderlo, ser ignorante de esto nos mantendrá siempre en derrota. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra otros que piensan diferente a nosotros, no, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Es jerarquizado el poder del diablo y sus demonios. No podemos ignorar eso. Hay otra impotencia. Somos impotentes en la carne para enfrentar al diablo. Si no oramos, estamos perdidos. Por eso dice el apóstol Pablo: ustedes necesitan fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza para poder estar firmes. Otra ahí, la interferencia diabólica y satánica que hay, que siempre que usted quiere orar, que quiere ayunar, se duerme. Usted se duerme oyendo la palabra, pero no se duerme mirando fútbol. Y el diablo siempre hará que cuando usted va a orar, su comunicación, su diálogo con Dios se dañe. Hará lo que sea para que usted no ore ni para que usted ayune. Estoy diciéndole que el diablo hace una reunión con todos sus demonios y les dice: van a bajar a la tierra y háganme el favor que ninguno pueda orar, porque si ellos oran estamos destruidos, pero si ellos no oran los vamos a vencer. Hagan lo posible y hagan hasta lo imposible
para que no se fortalezcan en el Señor a través de la oración. Entonces hay indiferencia, hay ignorancia, hay impotencia, hay interferencia, hay inexpresión. A veces no sabemos cómo orar. Por eso el Espíritu Santo siempre nos dará un léxico. El Espíritu Santo articulará nuestro lenguaje para que tengamos las palabras adecuadas para orar. Y aun cuando no sabemos orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos inaccesibilidad. No podemos entrar a la presencia de Dios si Él no nos ayuda. El Espíritu Santo, la sangre de Cristo abrió, rompió, nos hizo entrar, se abrió el velo de arriba hacia abajo y nos dio el acceso. Tenemos la libertad, tenemos todos los derechos para entrar a la presencia de Dios, pero es el Espíritu Santo el que nos da el poder para entrar, nos da las fuerzas para entrar. Es el que nos activa para orar, es el que nos anima al cuerpo, es el que nos alinea con su voluntad, es el que nos da el acceso y es el que nos articula un lenguaje. Frente a eso, esas debilidades que tenemos solamente las podemos activar y podemos ser fuertes es cuando oramos en el Espíritu. Fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero aplicarlo a su vida más un poquito. ¿Cuántos de ustedes pueden decir en esta mañana: pastor, me quedó grande esto, mi matrimonio, la crianza de mis hijos? Pastor, estar en el trabajo, estar en el estudio, estar enfrentando, ayudando, sirviendo, haciendo, me siento rebasado, me siento extenuado, me siento estresado. Fortalezcase en el Señor. Esto es para atenderlo. El apóstol Pablo está mirando y dice: no van a aguantar si no se fortalecen en el Señor. Y uno como pastor mira a muchos que no se ven en vigilia, no se ven en veladas, no se ven orando. ¿Cómo van a aguantar? No van a aguantar. Si no se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo activo eso, pastor? ¿Cómo hago? Hay que orar en el Espíritu. Hay que meternos a orar en el Espíritu hasta que sintamos ese poder sobrenatural que nos levanta y que nos hace aptos para enfrentar cualquier desafío. ¿Cuántos dicen amén a eso? No sé cuántos de los que están aquí están satisfechos con su nivel de oración. No diga amén tan rápido, hermana. ¿Cuántos de nosotros estamos satisfechos con nuestra vida de oración? ¿O cuántos de nosotros reconocemos que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a crecer? Y eso es lo que Pablo quiere, porque él dice: si se fortalecen en el Señor y en el poder de su ¿qué? De su fuerza, podrán estar, a ver, ayúdeme, podrán estar firmes. Y si usted quiere estar firme en su hogar, mire, hermano, hoy se lo digo, arregle su vida de oración. Necesitamos comprender que sin el poder de su fuerza no podemos. Necesitamos recibir eso sobrenatural. Necesitamos entrar a la sobreabundancia del reino de los cielos. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos de su omnipotencia. Necesitamos de su poder. Necesitamos que Él nos active. Necesitamos que Él nos anime. Necesitamos que Él nos alinee. Necesitamos que Él nos dé el acceso a la presencia de Dios. Necesitamos articular un lenguaje espiritual. Aún no sepamos orar. Segundo lugar, segundo consejo: pónganse toda ¿qué? La armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, tomad
dice no la armadura, dice toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día ¿qué? El día malo. Y habiendo acabado todos, estar como firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pastor, y esto se me venía, a veces hacemos en la metodología de la escuela dominical, hacemos la armadura, hacemos el casco, hacemos hacemos el cinto, hacemos el escudo, hacemos la espada, hacemos las sandalias y se la ponemos al niño. Y es que el niño, hermano, pongámonosla nosotros. Y ahora, no es algo así como para decir, mire, se puso el casco el hermano, ahora mire, se lo puso y hacemos un drama. No, hermano, póngase el cinto de la verdad. El cinto de la verdad es este. Hoy les estoy diciendo a través de la palabra que si no oramos vamos a estar muy frágiles, muy débiles. Póngase el cinto de la verdad. Esta es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Pero pastor, es que me gusta este mono, me gusta, es que es alto, es lindo. Sí, pero no es convertido a Cristo. No, pastor, es que a mí me gusta. Cinto de la verdad. Póngase el cinto si quiere estar firme. Si queremos estar firme, tenemos que ponernos el escudo de la fe. Y el escudo de la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos estar en los cultos, estar en los estudios bíblicos, crecer en la palabra, porque la fe viene por la palabra. Y la fe es la que hace que se ponga ese escudo contra los dardos del maligno. Cuando venga el diablo para destruirte, usted va a sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo tiene que ver con la palabra. Necesitamos ponernos el apresto del evangelio, que son las sandalias. ¿Qué es eso? Salir, terminar, evangelizar, ir a los barrios, ir a los lugares. La iglesia tiene que evangelizar. Si no evangelizamos, estamos sin zapatos. Pastor, ¿y por qué no estamos firmes? Porque no hay evangelismo, porque no hay evangelio en nuestros corazones para otros. Necesitamos evangelizar si queremos estar firmes. Colombia no lo va a cambiar ningún presidente, a Colombia lo va a cambiar el evangelio si lo predicamos. Póngase la coraza, póngase el escudo, póngase el cinto, póngase, ¿qué más? Póngase, ¿qué más? Póngase el apresto póngase el yelmo, póngase ese casco y guárdese de todo lo que hoy el diablo quiere meter a nuestras mentes a través de todo lo que es lo tecnológico. Guardar nuestras mentes, cuidar nuestra mente de lo que el diablo quiera poner en nuestras vidas. Cuiden sus hijos, pónganles el casco de la salvación, llévelos a Cristo, hermano. Pero no permita que el diablo le meta en la mente a su hijo y se la llene, que cuando vaya a entrar el evangelio para salvarlo no quepa. Las neuronas fueron hechas para creer en Dios, pero hoy nuestras neuronas están llenas de mundo. Y el Señor dice, llénense del Espíritu, no se llenen del mundo, no se llenen de diablo. ¿De qué estamos llenos? ¿De Dios, de su Espíritu, o estamos llenos de mundo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Llene a su hijo de la palabra, y aun cuando fuere viejo, no se apartará del Señor. Póngase en la armadura para que puedan resistir al diablo y así estar firmes. Tercero, en tercer lugar, dejando una aplicación aquí del segundo, ¿no, hermano? Entre a estudiar a las escuelas, haga las tareas. Cuando usted estaba en la universidad, entraba y salía y pagó un precio por estudiar. ¿Por qué no lo paga hoy? No, pastor, no tengo tiempo. Estás muy frágil. Vas a ser presa fácil del diablo. El apóstol Pablo le dice a esa iglesia: fortalezcas en el Señor y pónganse toda la armadura para que puedan resistir al diablo.
De lo contrario, van a ser muy fáciles para que las jerarquías del diablo, mire, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, vengan y te derroten. En tercer lugar, versículo 18. Versículo 18. Todos en el 18. Y quiero cerrar aquí haciendo una oración en el Espíritu. ¿Cómo es una oración, pastor, en el Espíritu? ¿Qué es una oración en el Espíritu, pastor, que tanto habla el Señor? Miren aquí, una oración en el Espíritu, ¿qué no es? ¿Y qué sí es? Por décadas he estado tan confundido en este asunto. Un día iba para Yopal, entre Monterrey y Agua Azul, paró una camioneta y se bajaron 3 ahí. Estábamos en un trancón y se bajaron y se fueron a orar a las 12 en punto y se levantaron la mano y yo dije, me sentí como descarriado. Dije, yo no oro así. Y no les dio vergüenza ni pena. Dije, eso es una oración. Otro día al frente, estaba ahí en la casa cuando comenzaron a rezar, cogieron ¿cómo llaman? El rosario y taque, 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 taque. Pero eran oraciones así, tan frases, y eran así como bien leídas, y dele, y eso, eran como 200 pepas, hermano, y eso cada una tenía una retahíla, y dije, uy, Dios mío, yo no oro así tampoco. Me sentí descarriado también ese día. Y así, ¿qué no es entonces? Entonces, la oración en el Espíritu no es un mecanismo, no es algo mecánico. No. La oración en el Espíritu, ¿qué no es? No son métodos. La oración en el Espíritu, ¿qué no es? No son medios. Es que así es por medio de esto. No. No son lugares, ni montes, ni locales. Ni lugares, ni montes, ni locales. No son horarios, no son relojes, no son fechas, no son tiempos, no son calendarios. No es que a tal hora, pastor, es que a Dios se siente a las 5:30 y el que no se levante a orar, pues se perdió de la unción. No son horarios, no son tiempos, no son calendarios. Porque esa gente a las 12 está metida ya. Y eso no es oración en el Espíritu. No es la camándula. No es el TS. Porque es que es en el TS, en el tiempo del silencio. O en el TCD, la oración en el Espíritu es: si usted no compra el devocional, se perdió la unción y se perdió ahí, hermano, no estás en la nota. No, eso no es oración en el Espíritu. No es la de las 5:30 tampoco. La oración en el Espíritu no son rezos, no son letanías, no son rosarios, no son repeticiones, no son credos, no son frases aprendidas, no son oraciones frenéticas. Uy, la hermana que hace así, esa hermana que hace así, esa sí está orando en el Espíritu. O la que habla en lengua, esa sí habla en el Espíritu. O esa hermana que se ríe, esa sí es oración en el Espíritu. No, esa no es una oración en el Espíritu. No es tampoco ese que cuando hay un accidente ora profundamente, o cuando lo deja el marido o la deja el marido. Yo he tenido hombres aquí, hermano, que allá en ese lugar siempre ponemos, mire, las sillas que sobran, hay 10, 15 ahí. Y un día llegó un hombre y se puso a llorar ahí. Yo estaba orando a las 5:30 y lloré y atravesó de lágrimas todas las sillas, todas, y las lágrimas cayeron al piso y hizo un charco. Y dije, esta sí es, Señor, la oración. Y dije, no, esa no es la oración en el Espíritu. A los 20 días ya tenía amante. Y las manas que gritaron y saltaron y a eso se reían, y al mes me traicionaron. No son gritos, no son risas, no son llantos y ni siquiera posiciones. No, pastor, la oración en el Espíritu es con las manos arriba. No, es
con las manos, es de rodillas, pastor. No, la oración, decía un hermano, ¿usted cómo ora? No, yo la verdad oro es cuando levanto mis manos, ¿sabes? Sí. Y el otro dijo, no, yo es de rodillas. El otro dijo, no, yo con la cabeza al piso. Y el otro dijo, yo con la cabeza para abajo. Dijo, con la cabeza para abajo. ¿Y cómo? Dijo, no, es que el día que se me zafó el andamio, estaba pintando, estaba haciendo allá y se me zafó el andamio y quedé con la cabeza para abajo. Ese día oré profundamente en el Espíritu. Esa tampoco es la oración en el Espíritu. No estoy criticando su forma de orar, no, ni tampoco señalando, porque no es mi intención. Quiero librar la iglesia de estar equivocada con la palabra. San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4, versículo 19, por favor, regálemela. En esta parte del encuentro que tuvo el Señor con la mujer samaritana, para llegar aquí, el Señor va a Samaria y se encuentra con esta mujer que está allá en el pozo, toda desdichada, toda despechada, toda triste, por cuanto su vida no le ha ido bien. Llega a esa hora del mediodía, la que no es, para recoger agua, y el Señor llega a ese lugar puntualito ahí con un propósito. Y le dice a la mujer, dame de qué, de beber. Y ella le dice, ¿usted pidiéndome a mí agua? Lo que son ustedes que nos rechazan, que nos critican, que nos tienen a un lado, y para ustedes somos un cero a la izquierda, y ustedes siempre se creen la vaca que... Y está ahí esa mujer, dice, pues saque usted. Y le dice el Señor, si usted supiera quién es el que te dice, dame de beber, tú me pedirías a mí, yo te daría del agua que salta, ¿para qué? Para vida eterna. ¡Ah! No tiene ni un balde para sacar, o es que usted se cree mayor que nuestro padre Jacob. Y en esa charla el Señor le dice de la forma como Él le va a dar esa agua de vida, y ella le dice, yo quiero de esa agua. El Señor de una manera espectacular la lleva a tener ese deseo de recibirle, y en el momento en que ella le dice eso, le dice, ve y trae a tu marido. Y cuando le dice el Señor eso, ella le dice, pues no tengo marido. Y le dice, muy bien lo has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es el tuyo. Y ella le dice ahí, dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres ¿qué? Y aprovecha ahí, aprovecha ella de algo que tiene clavado en su alma. Esta mujer tiene clavado algo en su alma por muchos años. Y ella dice, ya que su merced lindo es profeta, quiero que me digas algo, pero dígamelo con toda seguridad. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte Gerizim, y vosotros decís que es ¿dónde? En Jerusalén. Note que está diciendo lugares. Ustedes dicen que es allá, nosotros decimos que es acá, en este lugar, que se debe de ¿qué? De adorar. Por muchos años esta mujer miraba que su padre subía al monte a adorar, desde el año 730. Desde el año 730 que desaparece Israel por causa de su pecado. Y Asiria viene y toma Israel, y desde que Asiria toma Israel, los asirios se mezclaron con los judíos, con las mujeres judías, con los judíos. Y aparece una raza mezclada que se llama los samaritanos. Desde el año 730 ellos están subiendo al monte Gerizim a adorar. Y se encuentra aquí con Jesús de 730 años atrás. Ella dice, nuestros padres adoraron en este monte. Quiero que me digas, ya que eres profeta, ¿nos hemos equivocado? ¿O ustedes tienen la razón?
Haga de cuenta como usted decir, mi mamita, mi papito andan muchos años, traen tal credo. Y usted viene y se convierte a Cristo y conoce la verdad lo hace libre. Y usted dice, ¿y cómo le digo a mi mamá? ¿O cómo le digo a tal amigo? No, yo no toco eso porque eso es un avispero ahí. No, yo no quiero picarme. Este tema no lo toco. Ella tocó el tema. El más caliente lo tocó ahí. Y vea cómo le responde el Señor. Vea cómo le responde, por favor. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis ¿a quién? Al Padre. No necesitan más de lugares. Vendrá la hora, espere que yo vaya a la cruz y muera, y en el momento en que yo muera, perdono tus pecados, mando el Espíritu Santo, y ahora usted me podrá adorar en cualquier lugar. Pero mientras tanto, versículo 22, vosotros adoráis. ¿Qué le dice? No los oigo. Hace 730 años que ustedes no saben ni qué es adoración. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de ¿quiénes? ¿Qué le dijo la mujer? Me imagino. ¿Sí ve? Se cree en la vaca. Lo que yo decía. 23. Eso es como cuando a usted le dicen, claro, es que Dios solo habla ya en la iglesia evangélica. Es que ustedes se creen ¿cómo es que dicen ustedes? Que somos cristianos. Y entonces nosotros ¿qué somos? Y así nos dicen muchos. Mas la hora viene, ayúdenme a leer esto en el nombre del Señor. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En el Espíritu. Esta es la oración, esta es la adoración verdadera. Por eso la iglesia tiene que saber si está adorando en el Espíritu, si usted ha venido a esta iglesia y ha adorado en el Espíritu, o sigue equivocado, adorando de la forma como usted quiere adorar. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué anda buscando el Señor? Adoradores en espíritu y en verdad. Porque es la que le gusta a Dios, porque al Espíritu Santo le gusta orar. Versículo 24, por favor. Lean conmigo. ¿Dios qué es? Por eso usted no puede adorar de otra forma. El plan de Dios al mandar a Jesús, el plan del Señor al mandar a Cristo es arreglar nuestra relación íntima con Él. Y esa relación íntima es porque estábamos lejos. Es para que usted no ore allá diciendo, oh Dios por allá, oh creyendo que Él se va. No, ore en el Espíritu. Dios quiere que oremos en el Espíritu, porque Él es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces aquí hay una equivocación de un pueblo que por 730 años ha adorado y no ha adorado. ¿Y cuál es el peligro? Que usted crea que ha estado orando, que ha estado adorando y no ha adorado porque no adora en el Espíritu. Pastor, entonces ¿cuál es el problema? La iglesia no ha aprendido a adorar en el Espíritu. ¿Y qué es orar en el Espíritu entonces? Pastor, usted ya nos dijo que no es. Ahora, ¿qué es? Ya les digo qué es. Solo quiero volverles a decir algo. En Mateo capítulo 7 viene un grupo y le dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre tomamos la cena, Señor, Señor. Y el Señor les dice, no los conozco. Y noten lo que hicieron. Usaron dones, pero nunca oraron en el Espíritu, porque el Espíritu nunca lo reconoció. ¿Qué es el peligro aquí? Que llevemos años sin haber orado en el Espíritu.
sin tener una profunda relación con el Espíritu y con el Padre y con el Hijo. Cierro aquí ya, concluyo. ¿Qué es una oración en el Espíritu? Número 1. Todavía no les voy a decir. Efesios 2:18. ¿Qué es la oración en el Espíritu? Efesios 2:18. Porque por medio de él, note cómo le aclara a la mujer samaritana. Y mire cómo le aclara a los de Éfeso. Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros, los gentiles y los judíos, tenemos por un mismo espíritu entrada ¿a quién? Al Padre, a través del Espíritu Santo, tanto gentiles como judíos, como negros, como blancos, como amarillos, como rasgados, como lo que seamos, cualquiera, pobre, rico, cualquiera puede entrar a la presencia en el lugar que quiera. Y el apóstol Pablo quita el racismo en el versículo 2:18. Dice, porque por medio de él, por medio de Jesucristo, su sangre preciosa, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuántos dicen amén? La clave es el Espíritu Santo. La clave es que a través de Cristo usted puede entrar a la presencia de Dios. Tenemos el acceso a la presencia de Dios. Filipenses 3:3. Acceso. Me gusta mucho el acceso a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dije que ¿cuántos dicen amén? Cuando miro este punto del acceso, voy a ver si lo encuentro aquí, 4:6. Ese acceso que nos da el Espíritu Santo, ¿qué es? Que el Señor rompió el velo, nos dio el acceso al lugar santísimo. El Espíritu Santo nos da el poder para entrar. Él nos toma de la mano y nos guía al trono de la gracia. El Espíritu Santo es algo más que un derecho. Necesitamos una escolta, que es el Espíritu Santo. Así que usted y yo, cuando venimos a Cristo, tenemos un guía en el palacio que nos lleva al lugar santísimo. Eso es algo maravilloso que todos los que estamos aquí tenemos. Tenemos ese acceso a la presencia de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la oración en el Espíritu, ¿qué es? Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. Había otro problema ahí, que estos no pueden entrar a la presencia de Dios si no se circuncidan. Es lo mismo que hoy podemos poner normas, conductos y un montonón de cosas para que usted entre a la presencia de Dios. No, mi hermano. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede orar en el Espíritu donde usted quiera, a la hora que quiera, en el calendario que más le guste, porque usted tiene acceso a la presencia de Dios gracias a la sangre de Cristo y al Espíritu Santo que te lleva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Romanos 8:26. Dije Filipenses 3:3. Sí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? Es el Espíritu Santo el que nos da ese acceso. Romanos capítulo 8:26. Y de igual manera, ¿quién? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estoy diciendo es que necesitamos orar en el Espíritu. Pastor, ¿qué está diciendo? El apóstol dice, ustedes tienen que fortalecerse en el Señor, primer consejo. Segundo, ustedes tienen que tomar toda la armadura de Dios. Pero para ser fortalecidos en el Señor y ponerse en toda la armadura de Dios, ustedes tienen que orar. No los oigo. Pastor, ¿qué es orar en el Espíritu? Ahora sí, número 1. Orar en el Espíritu es esa oración inspirada, dirigida, enseñada, controlada,
por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. La oración en el Espíritu es esa oración que es inspirada, es guiada, es enseñada, es dirigida, es impulsada, es controlada por el Espíritu Santo. Es esa que usted llega a un punto donde quiera que esté, si lo hace en un lugar especial, perfecto, pero es donde usted, el Espíritu Santo te lleva así y luego te conecta con el Padre, con el Hijo, y usted está ya en adoración. Inspirado, no manipulado, no empujado, no amenazado, sino controlado, guiado por el Espíritu Santo. La oración en el Espíritu es una oración inspirada por Dios mismo en ti. Pero les dije, Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo, pastor? Porque nos activa. Y es cuando usted comienza ese deseo a orar y tengo ganas de ir al culto. Es el Espíritu Santo que te está impulsando. Eso es genuino. Cuando usted llega a un rincón en el bus, está ahí y ora, o está en su cicla y ora, o está en su carro y ora, y te lleva allá y te hace sentir el Padre, el Hijo, y te quebrantas, y el Espíritu Santo ministra tu vida. Si no tiemblas o tiemblas, da lo mismo. Si tiembla bien, y si no, lo mismo. No es la tembladera la que te va a cambiar, es el Espíritu Santo que está en ti. Es esa oración inspirada por Dios, no por hombres. Es activada, me gusta mucho esa palabra. Es la que Él activa. Y usted no le gustaba, pero ahora a las 4 tengo unas, ahí. Esa es poderosa. No importa el lugar, no importa el sitio. Amén. No importa el sitio. Si estos tres que se bajaron de la camioneta oran en ese lugar, y en segundo lugar, la oración en el Espíritu siempre lleva a la gloria al Señor Jesús. Glorifica al Señor Jesús, exalta a Cristo. Si usted está orando y usted está ahí, y la gente está ahí al lado suyo, y usted inspira a Cristo, esa es una oración verdadera. O un pastor que esté predicando, pero inspira a amar a Jesús, esa es una buena predicación. Pero si inspira que lo estén mirando y que lo estén tratando como apóstol, el que se está llevando es la gloria del hombre. Esa no es una oración ni es una prédica en el Espíritu. La oración en el Espíritu lleva a glorificar a Cristo. Usted termina mirando su cruz, mirando sus obras, te asombra por Jesús, y en esa oración usted, Señor, y se suelta. Esa es una oración en el Espíritu cuando usted termina adorando a Cristo. No la que produce miedo. Aquí he tenido la hermana produce miedo, pastor, y al lado de esa hermana no me hago porque me da como susto. ¿Y por qué? Porque no es en Cristo. Porque si es en Cristo, ¿sabe qué hace uno? Yo me pego aquí porque aquí salgo sano, salgo libre, salgo bendecido. La oración en el Espíritu glorifica a Cristo. 3. La oración en el Espíritu es una oración de fe. Me encanta decir esto: de confianza, de seguridad y de expectativa. Y usted llega y algo va a pasar. Siento que va a pasar algo, Señor. Y sí, Señor, mi marido va a dejar de ser tacaño. Tú me muestras eso. Y entra usted en el Espíritu: Señor, algo va a cambiar. Ahora sí lo va a cambiar, Señor. Me estás mostrando. Tengo la certeza de que tú vas a transformar a mi hijo que está en las drogas. Vas, Señor, a moverte con poder en ese hombre incrédulo, en ese hombre necio, en esa mujer ahí. Y usted entra ahí, descansa, porque sabe que tiene un Dios suficiente para sus insuficiencias. Una seguridad.
Esa es la oración en el Espíritu. Es sin dudas, es sin temor, es sin miedo. Dios ya no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Es esa oración en la que usted entra y a veces no hay ni palabras. ¿Se acuerdan la mujer, la Ana? ¿Se acuerdan de Ana? Entró a orar y no salieron palabras, sino que salieron lágrimas, gemidos. Y en ese gemir, hermano, estaba orando en el Espíritu. ¿Se acuerdan de Daniel? Orando en la mañana, en la tarde, en la noche. Era un hombre que oraba en el Espíritu. ¿Se acuerdan del Señor? La cristología del Señor. Entró a orar y cuando oró le dijo a sus discípulos: ayúdenme a orar porque estoy muy angustiado hasta la muerte, ayúdenme a orar. Y entró a orar, se le quedaron dormidos los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la carne, físicamente, espiritual, estaban débiles. Necesitaban la fortaleza del Señor. Por eso ahí no pudieron, más adelante pudieron. El Señor se fue a orar. Primer round no lo logró, segundo round no lo logró. En el tercer round reventó los vasos sanguíneos, se mezclaron con su sudor y que recibió esa descarga de poder del Espíritu Santo. Cuando se levanta, estaba listo para ir a Getsemaní, estaba listo para ir a la cruz. Por eso usted no puede resistir cruz si no hay Getsemaní en el Espíritu. Yo lo mismo no puedo. Lo asombroso es creer que podemos permanecer firmes sin esta clase de oración. Pablo se lo dijo, el Señor se lo dijo a la mujer samaritana: es en el Espíritu. Mire, hermano, si aprendemos a adorar en el Espíritu, orar en el Espíritu, somos más que vencedores. El diablo ya está vencido. La guerra no es venga diablo, venga, no. La guerra es para que usted pueda orar y yo pueda orar. 3. La oración en Cristo la oración del Espíritu es Cristo céntrica. Siempre Él se lleva la gloria. 4. La oración en el Espíritu es íntima, es relacional. Es una oración tan íntima como dice Gálatas capítulo 4 versículo 6. Quiero que me dé ese texto en versión traducción viviente. Es uno de los textos más preciosos y más hermosos que Dios nos ha regalado. Dice la palabra ahí: y debido a que somos ¿qué? Sus hijos. Solo porque somos sus hijos y Dios envió su Espíritu. Mire, envió al Espíritu de su Hijo. ¿A dónde lo envió? ¿A dónde lo envió, mi hermano? ¿A dónde envió el Señor su Espíritu? ¿A dónde? A nuestros corazones. ¿Y qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Qué? Nos impulsa a exclamar: ah, Padre. Cuando usted no puede decir papito, simplemente es porque el Espíritu Santo no te impulsa. Parece que la voz que sale cuando usted dice papito no es la suya, ni es la mía. Es la del Espíritu Santo, que dice: Abba, papito Dios. Entonces si este cuarto punto no está en ti, no estás orando en el Espíritu, porque no te estás portando como hijo. Y como hijos, por ser hijos, es que nosotros podemos decir papito, papacito, papito Dios. Imagínense decirle papito al creador del universo, decirle papito al creador de todos los seres vivientes, y que sea su papá y mi papá. ¿Cómo deberíamos de orar? Papá no me alcanza, papá no tengo. Mira, hermano, le digo la verdad, iglesia santa, si aprendemos a orar en el Espíritu, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. No habrá nada que Dios no le dé a un adorador en espíritu y en verdad. Esto es para meditar.
¿Cuánto hace que no oras en el Espíritu? ¿Cuánto hace que estamos engañados como la mujer samaritana? Quinto, la oración en el Espíritu es una oración consciente. Consciente de su presencia, de su gloria, de su majestuosidad. Es una oración que usted está ahí, no necesita de que ni siquiera de música ni de nada. Usted llega y está Dios aquí, aquí está el Señor ahí, y usted ahí se mueve, y ahí el Señor sana su alma, ahí el Señor sana sus heridas, ahí el Señor te levanta, ahí es el Señor te empodera, ahí es donde el Señor te pone todo el fruto, te pone los dones, ahí es donde usted contempla la gloria de Dios, y ahí es donde usted es más que vencedor. No es repeticiones, no es rutinas. Rutinas, como lo dije hace rato, es esto, venir y creer que porque subí, porque toqué, ahí esto es oración en el Espíritu. No, la oración en el Espíritu es algo libre, es algo de fervor, es algo poderoso, es algo apasionado, es algo caluroso, es algo fresco, es algo transformador, es algo que genera unción, que genera poder, la presencia de Dios. ¿Se acuerdan la presencia de Dios en la casa de Obed-edom? Obed-edom sabía que allí estaba Dios, y las vacas daban más leche, y todo el agro producía, y todo porque la presencia de Dios estaba ahí. Usted siente, cuando usted ora en el Espíritu, sabe que la atmósfera del cielo está ahí con usted. Voy a recapitular. La oración en el Espíritu es inspirada, es guiada, es direccionada, es controlada, es impulsada por quién. Es por Él, no por otros. No es una oración mecánica, es una oración que usted la hace y se activa el gozo, la alegría, el deleite, el disfrute. Le pregunto, ¿a Jesús le disfrutaba orando? ¿Qué era lo que tenía Jesús diferente a los discípulos para orar? Él oraba en el Espíritu. Los otros oraban mecánicamente. ¿Qué es lo que nos puede estar pasando a nosotros? Lo mismo. Una oración en el Espíritu es una oración cristocéntrica, es una oración de confianza, es una oración íntima, es una oración que es consciente de la presencia de Dios. Les animo. Y el apóstol sabía. ¿Sabe qué miraba? Yo veo al apóstol Pablo mirando la iglesia de Éfeso, y los miraba así como yo los veo a ustedes. Así como yo los veo a ustedes, el apóstol miraba, decía: esta iglesia no está orando en el Espíritu. Y les dice: uno, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Dos, póngase toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir el día malo. Tres, y oren en todo tiempo, en todo lugar, haciendo ruegos, haciendo acciones de gracias, pero ¿en qué? En el Espíritu. Que Dios nos ayude.